Ya, queridos alumnos, vamos a dar comienzo a la última clase de julio, siendo las 3:05 de la tarde, con fecha 8 de julio, día jueves. Y hoy, como es último día, nadie se enoja, vamos a trabajar en una guía que elaboré, que tiene hartos ejercicios, hartas actividades, y que tiene que ver con lo que hemos visto, con todo lo que hemos visto ahora último. ¿Alguien recuerda lo primero que vimos para introducirnos a los números imaginarios? Unas fórmulas. Ya, sí, había una fórmula que nos ayudaba a resolver algo. ¿Qué nos ayudaba a resolver esa fórmula? Ay, no me acuerdo. Nos ayudaba a resolver una ecuación. ¿Qué tipo de ecuación? Bienvenida Nadia, buenas tardes. Vimos una fórmula que nos permitía resolver un tipo de ecuación. ¿Cómo se llamaba esa ecuación? Tenía dos nombres. ¿Cómo se llama esa ecuación que tiene exponente 2 como exponente máximo o grado máximo? ¿Ecuación cuadrada o ecuación de segundo grado? Bien, Pía. Sí, ¿es ecuación cuadrática o ecuación de segundo grado? Excelente. Ahí trabajamos en eso, en lo de la fórmula. Lo de la fórmula fue evaluado, pero también nos dimos cuenta que esa fórmula nos permitía resolver cualquier tipo de ecuación cuadrática. Y comenzamos a trabajar con una ecuación cuadrática especial, donde faltaba uno de los coeficientes. ¿Qué coeficiente faltaba? B. Muy bien, Alejandra. Faltaba el b. Cuando faltaba el b o faltaba el c, se convertía en una ecuación cuadrática incompleta. Pero específicamente cuando faltaba el b, nos dimos cuenta también y lo explicamos que había otra forma de resolverlo, además de ocupar la fórmula, siguiendo algunos pasos. Y eso nos llevó a esto que es el mundo de los números imaginarios. Porque ocurría que llegábamos finalmente a algo con una raíz cuadrada y con un número negativo bajo la raíz o dentro de la raíz. Así como dijimos hace tiempo atrás que cuando uno resolvía una ecuación cuadrática existían tres tipos de soluciones. ¿Cuáles eran esos tipos de soluciones? ¿Cómo podían ser las soluciones de una ecuación de segundo grado? Completas, no. No, el tipo de ecuación puede ser completa o incompleta, pero las soluciones, ¿cómo pueden ser? ¿Verdaderas? Bien parecido a verdadero, la palabra, el concepto. Pero tiene que ver con el conjunto numérico, con el conjunto. Reales. Eso, reales, ¿Irreales? estaba reales, y si eran las mismas se llamaban reales e iguales. También estaba la posibilidad de que sean reales y distintas. Y después nos dimos cuenta de que cuando ocurría lo que ya les mencioné, que nos quedaba una raíz cuadrada de un número negativo, no eran ni reales ni iguales, no eran ni reales ni distintas, pero sí eran imaginarias. Y ahí eso nos permitió llegar a la unidad imaginaria, que era la raíz cuadrada de -1, y comenzamos a trabajar con los números imaginarios, resolviendo ecuaciones, repito, cuadráticas incompletas, donde faltaba el coeficiente b, y si falta b, b vale 0,
Empezamos a aplicar el procedimiento que nos permitía resolver esa ecuación cuadrática. Y después, cuando ya nos metimos al mundo de los números imaginarios, empezamos a calcular potencias de números imaginarios. Por ejemplo, ¿cuánto valía i elevado a 0? ¿Uno? Muy bien. ¿Cuánto valía o cuánto vale i elevado a 1? -1. Y I. Bien. ¿Cuánto valía i elevado a 2? -1. ¿Y cuánto vale i elevado a 3? -i. Bien, nos dimos cuenta de que se empezaba a repetir ese patrón. 1i menos 1 menos i. 1i menos 1 menos i. Pero la pregunta que surgió fue después, ¿qué pasaba con exponentes muy elevados? Y se explicó un procedimiento. ¿Qué había que hacer? Con la potencia y específicamente. Dividir los exponentes de la potencia por 4. Muy bien. Y ahí dependía mucho de lo que nos sobraba. Nos podía sobrar 0, nos podía sobrar 1, 2 o 3. Y ahí uno sacaba su conclusión y decía, esta potencia vale 1, esta otra vale i, esta vale menos 1 y esta otra vale menos i. Y ahí uno empezaba a calcular ejercicios simples o potencias simples o algunas más complicadas, que incluían sumas, que incluían restas. Y lo último fue suma y resta de números imaginarios, donde había que eliminar paréntesis, donde también había que aplicar el cálculo de potencias. Y eso va a ser evaluado cuando ya regresemos de vacaciones, con un test, con una tarea, resolver una ecuación cuadrática que va a tener soluciones imaginarias, calcular potencias de i y sumar y restar números imaginarios. Eso va a ser evaluado cuando regresemos. Y ahora vamos a trabajar en la guía que voy a compartir, que tiene todo eso. Esta va a estar subida en un momento más en el Classroom, con la clase, con el documento Word correspondiente. ¿Esa hay que enviársela? No, es para que practiquen, no, es para que lleguen bastante preparados y no se olviden de esto al regreso. Ah, ok, profe. Sí. Entonces, partamos con la número 1, con la actividad número 1. Resolver las siguientes ecuaciones cuadráticas. Siga los pasos vistos en clase. Si se quieren saltar pasos, se saltan pasos. ¿Cuál les gustaría resolver? O que resolvamos todo en conjunto. ¿La F? Ya, vamos por la F. Al final tenemos un problemita, vamos a resolver uno de los ítems del problema. Ya. La número 1F. X cuadrado más 3 partido 64. Y entre todos. Igual 0. Comencemos.
¿Ordenada? Primera pregunta. Sí. Sí, está ordenada. Ya sabemos que nos falta el coeficiente b. ¿Qué hacemos primero? O díctenme, ¿cómo quedaría? ¿Qué movimiento? Eh, agregar la B, o sea, 0 o 1, algo así. No, nada que ver. No, todavía La fórmula. ¿Hacer la fórmula? no. Dijimos que ya no vamos a ocupar la fórmula para este tipo de casos. Tenemos que hacer algunos movimientos, ¿no? Ah, sí, mover la fracción a donde está el cero. Perfecto. Entonces, ¿cómo quedaría? Menos 3,64. Partido 64. ¿Ya? ¿Y qué quedaría antes del igual? En menos. No. El que la fracción está sumando. Entonces después del igual pasaría restando. Ya, díganmelo completo entonces. ¿Cómo quedaría? Menos 3 partido 64. Es decir, x elevado a 2 es igual a menos 3,64. Eso sí, muy bien, ahora sí. X cuadrado es igual a menos 3 partido 64. Estaba sumando, antes del igual pasa restando. Y el cero lo eliminamos. Ahí sí. Listo el primer paso. ¿Cuál era el segundo paso? Sacar el elevado a 2 ¿Cómo con, hacíamos eso? con la raíz cuadrada. Muy bien. Aplicamos raíz cuadrada. Y al aplicar raíz cuadrada, como dijo Pía, ese exponente 2 desaparece. Entonces nos va a quedar solamente... ¿Cómo queda? A ver, díctenme igual, nuevamente. X igual a raíz cuadrada de menos 3 partido en 64. Excelente. Y le agregamos el más menos, pero a pesar de que dijimos que vamos a trabajar con la solución positiva, sabemos que una ecuación cuadrática da origen a dos soluciones, una positiva y una negativa. Pero lo agregamos igual. Muy bien. Y aquí aparece ya lo que yo les mencionaba adelante, lo que tiene que ver con números imaginarios y específicamente con la unidad imaginaria. ¿Qué más hacemos? Separar como esa raíz, agregarle como un 1, sumándole o restándole. No me acuerdo muy bien. Ya, entonces quedaría x igual, Más o menos. más menos. Y aquí viene una multiplicación que tenemos que nosotros fabricar para que ese menos 3 partido 64 no quede negativo. Entonces, 3 partido 64 se convierte en positivo multiplicado por algo. ¿Por cuánto? ¿Por cuánto habrá que multiplicar 3 partido 64 para que nos dé menos 3 partido 64? Menos 1. Por menos 1. Y ahí aparece el menos 1 que necesitamos siempre para este tipo de casos. Apareció la unidad imaginaria que queremos, que significa que eso vale i. Ahora viene otra parte, y la palabra la dijo Pía. ¿Qué palabra es? ¿Qué tenemos que hacer? Ahora, con una multiplicación dentro de una raíz, ¿qué podemos hacer? ¿Qué propiedad ocupar? Separar la raíz Eso, ¿en cuántas raíces? en 2. Muy bien. Como hay dos factores, separamos en dos raíces. Una raíz para la fracción
multiplicando una raíz donde va a estar el -1, para identificar bien. Ya nos falta lo último. Ahora hay que ver si es posible calcular la raíz cuadrada de 3 partido 64. ¿Se puede calcular la raíz cuadrada de 3? ¿Es exacta? No. No, entonces cuando no es exacta, lo dejamos expresado como raíz cuadrada de 3. La raíz cuadrada de 64, ¿se puede calcular? ¿Es exacta? Sí. ¿Cuánto da? 32. No, no es la mitad. Ah, rayos. Es un número que multiplicado por sí mismo nos da 64. ¿Qué número multiplicado por sí mismo nos da 64? El 8. Muy bien, entonces raíz cuadrada de 64 es 8. Y aquí igual uno podría hacer la separación, que la raíz cuadrada de 3 quede con su, o sea, el número 3 quede con su raíz cuadrada, el 64 quede con su raíz cuadrada. Ese paso me lo salté, directamente empecé a calcular. Y por último nos falta agregar acá algo, la raíz cuadrada de -1. ¿En qué se convierte? ¿En menos i o en i? En i. Listo. Raíz cuadrada de -1 es igual a la unidad imaginaria y a eso le llamamos i. Dijimos que de ahora en adelante la raíz cuadrada de -1 va a ser igual a i. Entonces, ustedes cada vez que vean algo así, un número como raíz cuadrada de -1, es i. Y ahí está la solución. Una solución positiva y la negativa, pero la más importante es la positiva. Porque ya vimos que podemos calcular potencia, sumar, restar. Falta lo de multiplicar y dividir, pero eso lo vamos a agregar a los números complejos. Y ahí está el paso a paso. No sé si hay alguna duda, alguna consulta. No, profe, ninguna. No. Ya, y eso vamos a... Eso es la número 1. Ítem número 1, resolver ecuaciones cuadráticas. Hay algunas que están ordenadas, otras desordenadas, con decimales, con fracciones, con números enteros. Y eso va a quedar para que practiquen. Vamos con la número 2. Determinemos potencias de i. ¿Cuál les gustaría calcular? A Alejandra, Sí. ¿cuál te gustaría calcular? Eh, la F ya la hicimos, ¿cierto? Hicimos la F, pero de la número 1. Ah, ya, la F de esa, por favor. Ya, la F de la número 2, entonces igual. Eligen la última pensando que es la más difícil, pero yo coloqué la más difícil al principio. No, broma. Vamos con la F entonces. Era 1/3 i elevado a 6025. Ya, vamos a dejarla ahí pendiente con signo igual. ¿Qué debemos hacer primero? Dividir el exponente de la potencia Muy bien. ¿Por cuánto era? por 4. Bien. En esta división podemos separar en una cifra.
podemos dejar este ganchito ahí o necesitamos ocupar dos cifras. ¿Qué piensan? Es que sí se puede en una, porque 4 por 1 da 4 y sobran 2. Sí se puede entonces. Bien, separamos en una cifra porque Sí. la primera cifra es mayor que el 4. Si hubiese sido menor, ahí estamos obligados a separar en 2. Así que no hay problema. Entonces, como dijo Pía, 4 por 1, 4. Debajito del 6, lo que nos sobra en este caso es 2. Bajamos el número que está al lado, 0. Forma el número 20. Vamos a marcar que bajamos el 0 ahí. 4 por cuánto nos da 20. 5. Muy bien. Y nos sobra 0. bien. Me gustó esta división porque viene una parte que de repente confunde, que es la que viene ahora. Listo, nos sobra 0, bajamos el 2 y aquí estamos obligados a dividir, sea menor o sea mayor el número que se formó, menor o mayor que el divisor. 4 por cuánto nos da 2. 0. Bien, excelente. 4 por 0 es 0. Para llegar a 2, ¿cuánto nos sobra? ¿Cuánto nos falta? 2. 2. Hay gente que baja el 5 al tiro, al ladito. Igual se puede hacer. Pero acá yo estoy haciendo como una especie de paso a paso y el 2 que nos sobró lo coloqué acá. Ya, se bajó el 2. Ahora bajamos el 5. Al ladito del 2. De forma el número 25. 4 por cuánto nos da 25. Casi 25. 6. Bien, ¿y nos sobra? 1. Muy bien. Hemos terminado con la división porque en el caso de las potencias de i no hay que seguir. Hay que preocuparnos del resultado y de cuánto nos sobra, ¿no? No hay que seguir con coma ni con números decimales. Hasta ahí no me llegó. Porque lo que nos importa es el resto. Y si nos sobra 1, ¿cuánto valía 1i menos 1 menos i? Menos I. No, I. Bien, i. Vamos a colocar acá al ladito. I elevado a 6025 es igual a i. Pero no hemos resuelto todo porque hay un tercio que está multiplicando ahí. Entonces vamos a colocar el 1/3. Lo copiamos de nuevo. Y agregamos lo que nos dio. Y nos dio i. Entonces, resultado de esto es 1/3 i. O 1/3 por i, pero no se escribe el por porque entre un número y una letra no se escribe el por. Muy pocas veces. Y ahí lo hemos resuelto. Dividir por 4, ver cuánto nos sobra. Posibles resultados 1i menos 1 menos i. Y si es simple, llegar y colocar nuestro resultado. O si viene con algo más, agregar ese algo más. Multiplicar cuando sea necesario. ¿Dudas, preguntas? Alejandra, Benjamín, Nadia, Nayeli, Paz, Guía, Sofía. No, profe. No, profe. Ya, aquí está la respuesta final entonces. Ya, sigamos con una de la número 3. Aquí tenemos que sumar o restar números imaginarios y hay veces en que tenemos que calcular potencia igual y después sumar, restar. ¿Cuál elegirías, Benjamín?
Tenemos desde la A hasta la F. ¿Cuál elige Nadia? Ah, em, ¿Cualquiera? ¿Cuál es esa? Cualquiera. Dime tú nomás, arriesgate con una. La D. Ya, hagamos la D. Bien. Vamos a aprovechar de copiar nomás y pegar. La 3D, entonces. Ya, ahí está la D. Esto lo podemos hacer mental, vamos a ocupar la mente. Cálculo rápido, mental. Vamos a preocuparnos de las potencias y después los numeritos que están al lado multiplican a nuestro resultado. ¿Cuánto vale i cuadrado? Ya sabemos cuánto vale, no hay necesidad de dividir por 4. -1. Muy bien, entonces colocamos el 6, que está multiplicando al resultado que dijo Pía, porque i elevado a 2 vale -1. Sigamos con cálculo mental. Acá no hay ningún número que acompañe el i elevado a 28, es un 1 imaginario, pero no se escribe. 28 dividido 4, ¿cuánto es? Otra forma de preguntar es, ¿4 por cuánto me da 28? 7. 7. 1. ¿Y cuánto sobra? 0. 0. ¿Y si sobra 0, cuál es el resultado? 1. Bien. Pía y Alejandra lo dijeron 1. Entonces, listo, 1. Menos. Colocamos el 4, que va a multiplicar al resultado que nos dé. 34 dividido 4. O 4 por cuánto nos da 34. ¿Cómo? ¿4 por cuánto? 4 por cuánto nos da 34. O casi 34. Por 8. Bien, ¿cuánto nos sobra? 2. 2. Y si nos sobra 2, ¿cuál es el resultado de la potencia? -1. Bien, de nuevo -1. Menos 3 multiplicado por el resultado que nos dé el cálculo de esa potencia. 55 dividido 4. O 4 por cuánto nos da 55. O casi 55. 7 por 8. No, Ah, pero pero ahí se pasa. es 4. 4 por cuánto nos da 55. O 55 dividido 4. O casi, porque no nos va a dar justo. 5. Por 13. Bien, 4 por 13. ¿Cuánto es 4 por 13? 52. 52 para llegar a 55.
3. Bien, o sea, nos Tres. sobra 3. Y si nos sobra 3, ¿cuál es el resultado de la potencia? Y menos I. Menos I. Bien. Listo, continuemos. Hemos calculado todo. Andan vendiendo. Ya, 6 por menos 1. Menos 6. Muy bien. Más 1 se baja. Menos 4 por menos 1. Menos, o sea, 4. Bien. Más 4 entonces. Y menos 3 por menos I. Menos. Ah, no. 3 I. Bien. Más 3i entonces. Ahora todos los numeritos que están solos. Se suman o se restan según corresponda. Igual. Menos 6 más 1, ¿cuánto es? Menos 5. Bien. Menos 5 más 4. Menos 1. Bien. Menos 1. Menos 1. Y agregamos el más 3i, porque no podemos sumar esas dos cosas ni restarlas, porque uno es real, el otro es imaginario. Resultado final, menos 1 más 3i. Y como los exponentes no eran tan elevados, no era necesario hacer las divisiones por escrito, las podíamos hacer mentalmente como las hicimos. Y ver cuánto nos sobra y listo. Y decir si era 1i menos 1 menos i. Preguntas, consultas. Ninguna, profe. Ya. Y vamos con la número 4, un problema relacionado con su especialidad y asociado a números imaginarios. Vamos a achicarlo un poquito para que se vea todo. Ya, ¿quién lo puede leer? Voluntario o voluntaria. La primera parte, número 4, ¿qué dice? Sofía, ¿lo puedes leer? Por favor. Please, please. Lo leo yo, profe. Bueno, Pía. En la tabla que se presenta a continuación se muestran 4 pacientes por nombre del sector, cirugía del HCM y la habitación en la que se encuentran. Muy bien. ¿Qué significa HCM? Hospital Clínico. de Magallanes. Muy bien, Hospital Clínico Magallanes. Y tenemos una tablita ahí. Tenemos 4 pacientes por nombres. Están en 4 habitaciones distintas. ¿Cómo se llama el paciente 1? Y Elevado a 4. 227. Muy Elevado a bien. 227. El paciente 2, ¿cómo se llama? Y elevado a 88. Y el paciente 3. Y elevado a 1026. Y el paciente 4. Y elevado a 0.
Bien, después de eso, tomando en cuenta la información presentada en la tabla, responda a las siguientes preguntas. Dice, si la enfermera jefa de cirugía le ordena a la TENS que debe inyectarle un anticoagulante al paciente -1, ¿a qué habitación debe dirigirse la TENS? ¿Qué habrá que hacer para averiguar cuál es el paciente -1? Por lo tanto, ¿a qué habitación debe dirigirse la enfermera? Perdón, la TENS. ¿Cuál es el paciente -1? ¿Lo sabemos o no? ¿No? ¿Cómo? No, no sabemos cuál es el paciente -1 porque los nombres de los pacientes son números imaginarios. Entonces, ¿qué hay que hacer con las potencias que aparecen ahí? Que son los nombres de los pacientes. Resolverlos. Claro, y de esa forma vamos a saber cuál es el -1. Pregunta, ¿será el paciente que está en la habitación 4 el -1? No. No, está descartado, porque ¿cuánto es I elevado a 0? 1. Claro, ese es el paciente 1 entonces. El paciente de nombre I elevado a 0 o paciente de nombre 1. ¿Será el de la habitación 2? A ver, hagamos la división mental. 4, ¿cuántas veces cabe en 8? 2. Sobra 0, bajamos el 8, se forma el número 8. 4 por, ¿cuánto nos da 8 de nuevo? 2. Y nos sobra 0. ¿Qué pasa cuando nos sobra 0? Da 1. 1. También. Hay otro paciente que se llama 1. Ahora hay que ver qué pasa con el 227. Hagan ese cálculo, a ver. 227 dividido 4. O lo vamos a escribir igual acá. ¿Será el 227? ¿4 por cuánto nos da 22 o casi 22? 5. Muy bien, colocamos 5 acá entonces. ¿Y cuánto nos sobra? 2. Excelente. No. Bajamos el 7. 4 por cuánto nos da 27? 6. 4 por 6. ¿Y cuánto nos sobra? 3. Entonces, ¿cuál es el resultado de esa potencia? -1. Nos sobra 3, ¿cierto? Cuando nos sobra 3, ¿cuánto vale la potencia? Menos. Menos I. Menos I, o sea, tampoco es. La única opción que nos queda es La cuarta. la tercera, Es la tercera. 1026. Vamos a ver. Vamos a ver si es I elevado a 1026. Dividimos entonces 1026 por 4. Separamos en dos cifras, estamos obligados acá. 4 por cuánto nos da 10. No da. 2. Ya, casi nos da. ¿Y cuánto nos sobra? 2. 2.
Muy bien. 2, bajamos al 2 que está al ladito. 4 por cuánto nos da 22 o casi 22. 5. 5. Bien, y nos sobra 2. 2. Roguemos que nos sobre 2 nuevamente, para que nos dé. Sí da. Bien, 4 por cuánto nos da 26 6. y nos sobra. 2. Muy bien. O sea, este, porque nos sobra 2. La pregunta era esa, pues. ¿A qué habitación debe dirigirse la TENS? Respuesta. A la habitación 3. Excelente. Entonces la enfermera jefa le dio la orden y le dijo vaya a inyectarle un anticoagulante al paciente -1 y la TENS debe dirigirse a la habitación 3 entonces. Muy bien, chicas. Y ahí lo asociamos un poquito a su especialidad. Hay más preguntas para que ustedes las sigan haciendo. La B y la C, lean bien, respondan lo que se les pregunta. Voy a tomar lista. Esto va a estar subido en una horita más máximo. Si es que no se demora un poquito más el tema de la descarga. Ya, queridos alumnos, ha sido un gustazo verlos hoy día jueves. Último día, que les vaya súper bien, se cuidan, descansen, que lo Bueno, pasen profe, bien. nos vemos el próximo mes. Nos vemos al regreso. Sí, cuídense mucho, un gran abrazo y se portan bien. Chao. Chao, Chao. chicos. Que tengan unas lindas vacaciones. Chao. Igual. Chao, chao.